yo te quería aventar esta pregunta y no sé, igual aventar la pregunta a la gente que nos escucha. ¿Cómo perciben más o menos el futuro del catolicismo? Es una pregunta que yo me he hecho en los últimos meses o quizás años. Es si tiene esperanza el catolicismo romano, digo como iglesia. Es decir, cuando tú ves la historia y sobre todo si has estudiado o los que han estudiado la historia de la Reforma Protestante, ¿no? Y lo que era, vamos a hablar, lo que era el sueño de Lutero, era reformar la iglesia. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué pasaría si surgiera un nuevo Lutero dentro de la iglesia católica? Por ejemplo, algún cardenal importante, algún, incluso algún papa, eh, que trajera una reforma a la Iglesia Católica, una reforma que los acercara a la Escritura. Este, no sé si te has planteado ese hipotético caso, ¿no? Y incluso el hipotético caso de si en algún punto la Iglesia cristiana se podría unificar nuevamente. Se podría unificar nuevamente. Y te lo platico porque de este lado del mundo, el cristianismo es visto como uno solo. Es el Islam y el cristianismo. Así como está el budismo, está el hinduismo, está el islamismo y está el cristianismo. Y el cristianismo ruso, es decir, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo católico y el cristianismo protestante para la mente oriental o asiática es uno. Que, Pero que el cuando estamos cristianismo del otro ortodoxo lado, ha permanecido fuerte, ¿eh? Es interesante, bueno, mientras que el ese es otro. anglicanismo ha estado muriendo, igual por el progresismo que se metió entre la iglesia de Inglaterra. Sí. Entonces, es un tema, por ejemplo, que da para pensar, tomando en cuenta de que viene un nuevo papa, cómo va a ser este. Perdón, se me atoró algo. Eh, ¿Cómo va a ser Es este que estás nuevo? hablando estás metiéndote en temas oscuros, no vaya a ser que haya ahí Sí, algo espiritual. sí, sí, sí. Sí, es este tema de cómo va a ser el nuevo papa, si va a ser un papa más progresista, es decir, no sé si está hablando de que venga el primer papa negro, ¿no? De la historia, eh, este, Y el fin del mundo, ¿no? o un papa homosexual, ¿no? Me explico, o si se va a ir al otro extremo, o sea, si se van a terminar yendo completamente al progresismo y que eso, o sea, lo que podría ocasionar en la Iglesia Católica, eh, o sea, en los casos hipotéticos de lo que podría pasar, que estás hablando que podría haber hasta ruptura dentro de la Iglesia. Sí. Eh, yo creo que el sector eh, oscuro del catolicismo, eh, yo creo que ese no. La iglesia católica, Dios puede hacerlo, o sea, porque una vez lo hizo. ¿Qué pasa? Siempre va a haber una resistencia, pero también lo hay en todos lados, también lo hay en el protestantismo, ¿sabes? Y, y, y yo creo que es un tema de orgullo, porque en ellos está ahora darse cuenta y admitir, en intentar recuperar el mundo, fallamos, pero se subieron a una tendencia que se subieron todos, ¿eh? Creyeron que porque metían ¿te acuerdas el besito que se dieron en una película de Star Wars al final? Y creyeron que ya, wow, ahora ya, o sea, y empezaron a hacer ese tipo de estupideces. Entonces, así de absurdo se empezó a ver mucho de los movimientos. Pero ¿qué pasa? De nuevo, hay todo hay un catolicismo carismático, que le llaman muchos, ¿no? Hay un catolicismo conservador. Yo fui a un funeral de alguien cercano, pero que era una iglesia católica, y llegué y había afuera una lona y decía, en esta iglesia creemos en esto, tal, creemos no sé qué, y se prohíben las siguientes canciones. Y literal estaba cansado del camino de Jesús Adrián Romero,
No, habían pero si como Jesús Adrián Romero es católico. pero pues, pero no de los chidos, no de los como de los que les gusta. Entonces, Marcos Witt, o sea, y obviamente, y cantantes así como, yo no los conozco, como coritos de ellos que representan este movimiento católico abierto, Prohibieron, que prohibieron la de la aplauden. tsunamita. Exacto, esas donde ese catolicismo ecuménico, ese catolicismo que sale a marchar a las calles con cristianos. O sea, hay un sector del catolicismo que está conservando eso. Y entonces yo creo que la decisión ahorita, la conversación va a ser o regresamos o vamos a una tendencia progre. Yo creo que difícilmente van a regresar todavía. Eh, Vean la película, porque de nuevo hay una guerra interesante entre los puntos de vista y la manera en que retratan a los conservadores es esta caricaturización del conservador así como viejo, como más italiano, de más este Ujú. tipo El Padrino y que fue mucho de Benedicto, ¿no? Este Ujú. rostro, y te das Sí, cuenta sí, que sí. incluso hasta en los rostros Benedicto eh, y el Bergoglio Francisco, su carita, así su peloncito, te da ganas de darle un besito en la cabeza, ese tipo o sea, parece todo tan producido, ¿sabes? Tan No, no te vendible, pases, no nos vayan a bloquear el episodio. pero parece tan vendible el punto de lo amigable que es. Entonces yo creo que a lo mejor van a seguir intentándolo por ahí. Porque, Ujú. ¿qué pasa? Hay un mucho, o sea, perdón, debe haber mucho progre ahí, mucho homosexual, mucho, o sea, mucha gente que va a tomar esas decisiones y no va a regresar al punto. Y yo creo que cuando Ujú. lo hagan estarán, para mí, marcando su sentencia de muerte, ¿sí? Eh, Porque con esa tendencia se van a hundir y los van a seguir los mismos de siempre, que de nuevo, lo que no han entendido y lo que no han entendido los movimientos progres y las marcas y Hollywood, o ya lo están entendiendo, ya lo está entendiendo Hollywood, es que estos son unas minorías. O sea, de nuevo, el movimiento LGBT, lo que sea, es una minoría. Es una minoría ruidosa, porque son ruidosos, hacen mucho ruido y parece que son muchos, pero es una minoría, son poquitos. Entonces, es una tontería que vayan a apostar por ahí. Que pudiera hacer algo el Señor, claro, estaría increíble. Yo he visto algunos pensadores cristianos que incluso proponen, oren por el cardenal tal, así como, porque han leído, porque de nuevo, a lo mejor tampoco sabemos esto, pero dentro del catolicismo hay autores, hay teólogos, hay gente con Ujú. posturas, hay Bueno, tendencias. apenas yo, bueno, creo que fue ahí mismo que este cura Chan, Han Chan, Han Chui, no recuerdo bien cómo se llama, hablaba de Benedicto, que a Benedicto era un cuate, un erudito, Era un erudito. era un, De hecho, un amigo un amigo de académico, y lo recomienda y te dicen, ¿quieres ver teología profunda? Benedicto, no ujú. todo, obviamente está bien, ni estoy diciendo. Entonces, muchos dicen, esto ya son teorías, de que precisamente el que tuviera esa postura y esas tendencias tan teológicas es lo que quisieron dar un giro de tuerca. A lo mejor era el nuevo Lutero, Exacto, podría era, ser. era, era Entonces, alemán, ¿no? Era alemán, ¿no? ¿O ya no? pasó una vez, ¿sabes? O sea, es difícil por las estructuras de poder que esto representa, Ajá. pero, o sea, sería increíble, serían como esas cosas que el Señor lo puede hacer. Pero si me preguntas, sueña más a un sueño guajiro de los posmileniales. Son el tipo de cosas que los posmileniales alucinan Va que a pasar, podría va a pasar. pasar. Algún día, es Eh, cuestión de tiempo, quizás en un siglo, 2 siglos. El, el, el asunto, bueno, yo lo que creo es que probablemente la Iglesia Católica va a seguir cayendo hasta, hasta que desaparezca quizás. Entonces, permanezca quizás la verdad, ¿no? O la otra es que simplemente llegue un punto en el que poco a poco, se vayan volviendo a la verdad. Este,
pero que pase de así de la noche a la mañana, puede pasar. No es algo que No, no y es pueda que lo que pasar. estás hablando, asumiríamos que podríamos estar hablando de un siglo, 2 siglos, algo así podría ser, Ujú. porque estamos hablando de que un papa venga y quite el purgatorio, este, por edicto papal, y otro, el siguiente venga y diga la Si adoración a estamos María. aquí, si estamos aquí, obviamente, nosotros nada más platicando ahí de cómo eh, ideas medias locas, ¿no? Sí, sí, Pero exacto, bueno, pero si pasara, tendría que ser así en una extensión de tiempo, porque obviamente un movimiento radical jamás se permitiría en una estructura tan política, ese es el tema. O sea, no digo que no pueda pasar, pero estaríamos hablando de una extensión de tiempo, de eras, ujú, de tendencias, ¿sabes qué? De vida en Marte, o sea, ujú. de cosas que incluso hagan que el cristianismo se haga preguntas, ¿no? O sea, el agujero negro, o sea, que descubran que en tal planeta puede ser habitable porque hay organismos. Ese tipo de cosas de repente, como lo pasó alguna vez con la Tierra, geocentrismo, que todas esas cosas empezaron a acumularse y obviamente vino la reforma. Ujú. Entonces tendría que ser un movimiento histórico y de filosófico de muchas cosas que hicieran que ellos voltearan a ver y dijeran, oye, a lo mejor necesitamos regresar a las fuentes, a la Ujú. escritura, y si es así, pues la esperanza para ellos es la misma que para cualquier otro, o sea, la verdad hace libre, pues. Y la contraparte de esto es la postura que toma el protestantismo o como el protestantismo, cómo abordamos ah, esto. Es decir, si todo el tiempo permanecemos en la posición de defensa, estoy hablando de nuestra posición tú sabes, hay dos posiciones o dos tipos de cristiano o dos tipos de iglesias. Una es la que se guarda de la influencia del mundo y la otra es la que influencia al mundo. Entonces, en ese aspecto, si el catolicismo pierde fuerza y pierde influencia, entonces es ahí donde la iglesia, estoy hablando de la iglesia evangélica, la iglesia protestante, hablando de cualquier denominación, tiene que tomar su papel y dejar que ese mundo que está necesitado de respuestas encuentre las respuestas en lo que nosotros ofrecemos, que no es nada más que la verdad de la Biblia. O sea, no es que estamos ofreciendo nuestra verdad, no es que estamos ofreciendo nuestro punto de vista, es que estamos diciendo Dios reveló su palabra, Dios reveló ya en la Biblia, entonces podemos ir ahí, puedes ir ahí, puedes ir ahí y encontrar la respuesta que tanto buscas, no en algo que nos inventamos, porque ese es el punto, ese es el rechazo de la mente posmoderna Y a la inventos religión. evidentes e históricos, o sea, Sí, sí, que sí. históricamente comprobables. Claro que es como que les digas, eres un idiota en la cara a alguien, a gente ahorita que tiene acceso a internet, a videos. Como la pregunta del celibato. O sea, cualquier persona coherente en el mundo va a hacerle la pregunta al católico: ¿por qué un cura no puede casarse, tener relaciones sexuales, tener una esposa, tener hijos? Y no te lo pueden responder. Qué increíble que sigan con o sea, eso es lo que te digo, tendría, o sea, la iglesia tendría que dar un giro porque es difícil que con esas cosas, mira la astucia diabólica del Islam, que en medio de sus posturas absurdas, son tan ambiguos en muchas otras cosas pero también como ellos han sabido entrar en esa necesidad del ser humano de tener una postura radical en muchas cosas. Entonces, es muy interesante porque, ¿sabes? Yo creo que aquí entra un tema de cristianismo básico, de una visión de la iglesia, de la gran comisión, de la extensión del reino, de una identidad y una mentalidad de reino que todas las iglesias deberíamos entender. O sea, la pregunta es, ¿a tu iglesia puede llegar un militar? ¿A tu iglesia puede llegar un católico? ¿A tu iglesia puede llegar...
Es decir, qué tan abiertas están las puertas de tu iglesia. Y no estoy diciendo que abiertas teológicamente, no, sólidas teológicamente, pero que estés tan sólido teológicamente que no tengas inseguridades. Creo que muchas iglesias tienen cerradas sus puertas por la inseguridad de que no saben a veces ni qué creen y todo esto. Entonces, creo que las iglesias necesitan estar tan abiertas, y eso es muy difícil históricamente para muchas denominaciones, ¿sabes? Casi son repelentes a todas estas preguntas, a gente. Te voy a decir algo, a mi iglesia ha llegado gente, llegaba una vez hace tiempo una persona que me decía, al final me decía que yo le diera la bendición. Se iba y me dice, oye, ¿me puede dar la bendición? Y yo, aquí no damos bendición, hermano, pero puedo orar por usted. Y ahora, ok. Y siempre pedía, deme la bendición, deme la bendición, deme la bendición, me decía. Y yo entendía de dónde venía eso. O sea, pero también había otra que me decía, por ejemplo, en las ofrendas, vamos a dar las ofrendas, y me decía, no, es que las ofrendas son para los levitas, me decía, y usted es el levita, me decía esta persona. Entonces yo podía entender, y yo decía, ok, sí, pero aquí los levitas lo hacemos acá. Entonces, y ya luego le pude explicar por qué los levitas. Entonces, muchas personas, y de nuevo regresamos al tema de la apologética y la defensa de la fe, tenemos que entender que esta gente viene de otro lugar, ¿sí? Con otras posturas, que ha hecho las cosas de una misma manera siempre, y que de hecho muchos de ellos ni siquiera tienen idea del cristianismo bíblico. Entonces nosotros tenemos una gran oportunidad que se sigue abriendo. Escucha esto, el ateísmo probablemente ha crecido. Vamos a pensar así, no tengo los datos, pero vamos a pensar que sí, parece. Ha crecido el agnosticismo, ateísmo un poco. Ha crecido el cristianismo, también, bastante. Podemos decirlo, ¿no? Datos duros. ¿De dónde? Y ha disminuido el catolicismo. Las personas siguen siendo más o menos las mismas. Eso quiere decir que han salido de ahí y han venido para acá, muchos de ellos. Profesantes, a lo mejor no de los chidos, pues los chidos siguen ahí. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas personas probablemente que han llegado a nuestras iglesias vienen de familias católicas, de un trasfondo católico. Entonces, por ejemplo, si lo que yo hago es nada más andar diciendo que el Papa es el diablo, pues está complicado, pues. Y no digo que no pueda yo tener una postura radical respecto a eso. Yo creo que el orgullo no nos va a ayudar, ¿sabes? Más bien la solidez bíblica. Necesitamos formarnos, discipularnos, necesitamos entender. Por ejemplo, la gente piensa que el problema con el catolicismo es los santos. O sea, no podemos seguir estando tan cortos. O sea, necesitamos entender el evangelio y por qué el catolicismo tiene un problema serio por el cual no pueden considerarse una iglesia hermana.